Bueno, y continuamos conversando con quienes son candidatos, candidatas al Parlamento aquí en la región de los lagos. Y nos adentraremos una vez más en la elección a la Cámara Alta, al Senado. Bien sabemos que allí hay varias personas que quieren ir también a la reelección, varios que son actualmente parlamentarios por la Cámara Baja, con varios de ellos ya hemos conversado. Y ahora tenemos de invitado a Carlos Ignacio Kuchel, de Renovación Nacional, actual diputado que efectivamente quiere ir por este escaño del Senado. Carlos Ignacio, con tanta experiencia en el Parlamento, tantos años como diputado, también un periodo en que no fuiste reelecto en el Senado, cuando perdiste justamente con Iván Moreira y luego nuevamente saliste diputado. ¿Por qué con todo ese tiempo quieres insistir en ir a la Cámara Alta? Entendiendo que hoy día mucha gente espera renovación, incluso muchos han planteado que los jóvenes se deben tomar los escaños en el Congreso. Bueno, porque junto con pedirse renovación también te piden experiencia, también te piden conocimiento, te piden prudencia, te piden sensatez, te piden sentido común, te piden, bueno, en mi caso yo he sido parlamentario con me tocó mucho diálogo, muchos acuerdos de todo tipo, políticos, económicos, sociales, y que resultaron bien, gracias a Dios, porque uno a veces aspira a 100 y consigue 70, 60, 50, depende, y al final tú aspiras a 100, consigues menos, pero el resultado termina siendo 120. Porque la sociedad tiene unas dinámicas muy interesantes que eso uno también las aprende en la vida. Y bueno, y me han planteado gente de mi partido, yo soy militante de Renovación Nacional, que en Renovación Nacional, como se dice, hay a veces dos almas, una del apruebo, otra del rechazo a la constituyente, por ejemplo, yo estuve siempre por el rechazo. Y después lo otro que me separó de una parte del partido, pero me acercó muy fuerte a otra y a otras corrientes que muchas veces no votan, fue mi rechazo a los retiros de los fondos previsionales. Claro, de eso vamos a conversar precisamente, sí. Pero a propósito de lo que... Y por esos elementos yo creo que se me plantea, porque no es te lo planteó el partido en ir a una elección hacia el Senado. ¿Por qué no mantenerse a una reelección, que podías hacerlo en la Cámara Baja? Y que era como más fácil, claro. Yo planteaba eso, ir a la reelección como diputado, pero me dijeron que para el partido, para nuestro sector, lo importante era ir de candidato a senador y configurar un cuarteto, en este caso, con lo mejor que pudiéramos conseguir en materia política como candidato. Claro, y en el bloque de ustedes, efectivamente, los 4 candidatos son parlamentarios en ejercicio. Sí. Estamos hablando de que en el caso de Renovación Nacional, tú vas justamente con el diputado Santana, haciendo dupla como Renovación Nacional, y en el caso de la UDI va el actual senador Iván Moreira, acompañado de Javier Hernández, que es diputado por el Distrito 25, por la parte norte. Por lo tanto, los 4 candidatos, a diferencia de lo que ocurre con el bloque de la centroizquierda, son 4 nombres conocidos. Así es. ¿Eso es una ventaja a juicio de ustedes? Como tú insinuaste al comienzo de la otra pregunta, es una ventaja y una desventaja. Pero como han sucedido varios, llamémoslo, incidentes o aspectos de la constituyente que demuestran inexperiencia, por decirlo de forma suave, se requiere experiencia, parece, y la gente está pidiendo moderación, no más convulsiones, tratar de llegar a acuerdos, y sobre todo, además que ya tenemos un desafío que ya lo vamos a tocar más adelante, un desafío económico, social, de envergadura, por el momento que estamos atravesando, y mientras estamos hablando hoy día, no dejamos de aumentar la deuda pública interna y externa de nuestro país. Claro, tú eres un hombre de números. Retrocediendo. Justamente. Sí, le hago empeño a los números. Claro, economista, has escrito libros, incluso. Primero, partamos por lo que tú acabas de decir hace algunos instantes. ¿Por qué rechazaste los 4 retiros de los fondos previsionales de las AFP? Aun cuando en tu sector hubo algunos que apoyaron, otros que se abstuvieron.
los retiros significa traer plata que tú ibas a gastar en el tiempo, traerla para gastarla inmediatamente ahora, en un apoyo cuando se necesita. Efectivamente se requerían recursos, pero la dosis te sana y la sobredosis te mata. Esto también corre en materia económica. Se trajeron a consumir ahora 70.000 millones, cuando el presupuesto es casi 80, 90, depende, y ahora llegamos a 100.000 millones. O sea, teníamos un presupuesto de 70 y tantos mil millones, más los 30.000 de los IFES, más los 70.000, llegamos a gastar más de 2 presupuestos públicos en un año. Y como conversábamos, la oferta de todos los bienes, en fin, en el largo plazo es así, y nosotros empezamos a aumentar la demanda, pero como tenemos pandemia, los barcos no llegan, hay cuarentena, etcétera, no se puede disponer de un momento a otro de más alimentos, de más planchas de zinc, de más cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a subir los precios. Y eso es así, está claro, estudiado. La oferta, según tu análisis, la oferta no estuvo acorde a la demanda, digamos. Y la demanda no era que aumentara, nosotros trasladamos la curva de demanda porque a cualquier precio había más demanda, porque aumentamos masivamente la disponibilidad y se aumentó en un 30% la emisión de dinero, es 29 como y tanto, 30, pongámosle para acordarse más fácil. Entonces tenemos mucho más dinero, pero no tenemos bienes como contraparte. Eso hace que aumente, y eso que no se gastó todo en bienes y servicios, porque la mayor parte se ahorró. ¿No crees que alguien pudiese estar especulando con el tema de los bienes justamente para generar un mayor precio, generar este proceso inflacionario que se está registrando? No, porque esto es así, porque la ola, el mar, el oleaje es tan grande que ningún especulador, a ver, el que sabe puede especular, pero especula un poco, pero el oleaje es tan grande que al final todos especulan, porque a todos les aumenta el precio, y aumenta el valor de la divisa, el valor del dólar de 600 y tanto a 800 y tanto. Entonces todos los bienes importados también aumentan. Y lo que está muy estudiado es qué productos aumentan de precio. Los principales son los automóviles, que nosotros ya teníamos una demanda grande de automóviles por la etapa de ingresos en que estamos. Carlos Ignacio, pero claro, eso es la explicación económica sin duda. Esa es la que pueden entender aquellas personas que se dedican también a estudiar la economía, la macro y la microeconomía. Pero la gente que está en la casa, que nos está escuchando, que retiró su dinero de la AFP, el primero, el segundo, el tercero, que algunos lo utilizaron, como bien puedes decir tú, para mejorar alguna situación en la vivienda, tal vez alguien aportó para comprarse un nuevo vehículo, pero el grueso lo ocupó para satisfacer necesidades más básicas. Así es. La alimentación, el pagar una deuda probablemente, sí. Y a ellos evidentemente que le ha servido, sí. Que le ha servido, por lo tanto no entienden que no se produzca el cuarto retiro. Pero ahí está. ¿Qué se les dice a ellos entendiendo? Ese es el tema de la dosis y la sobredosis. Esa es la dosis y la sobredosis. Ahí es cuando es demasiado, por eso te hablé de los montos involucrados. Correcto. Es mucho respecto de la demanda normal en el país. Y por eso yo prefería, el gobierno se atrasó bastante con las 21 herramientas que tenemos de apoyo a las personas y a las empresas. Entre ellos el más potente es el ingreso familiar de emergencia, que está llegando a 16 millones de personas, de chilenos en un país de 20 millones. Y por eso nos estamos endeudando a raíz de 2.000 millones de dólares mensuales, interna y externamente. Y como se siguió gastando o retirando, ahora ya se están retirando de los fondos más seguros, que eran los pagarés del gobierno, que también hay que liquidarlos, y esos pagarés del gobierno los compraba principalmente el gobierno, no los compran otras personas, así que cayeron los pagarés, entonces cayeron los fondos de... ¿Y qué hubieras hecho tú si de ti hubiese dependido esta decisión, por ejemplo, para satisfacer a la gente por un lado? Me habría ido más rápido con el IFE, más focalizado, no tan universal, y me habría ido más rápido con las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Pero, como aquí mismo también, porque en realidad todo se conversa en tu canal si uno pone atención, aquí también se conversó de que no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. Primero eran 3 meses, Canadá, Australia, que son los países que más miramos, qué es lo que están haciendo, hablaban de 3 meses, nosotros nos fuimos calculando 4 meses, pero llegamos a vivir
2 años de pandemia y todavía ahora andamos con estas mascarillas. Sí, los casos están aumentando nuevamente. Claro, entonces... Estamos ya entrando en una tercera ola en algunas zonas ya de Chile. Así es. Entonces, esta es una cosa de envergadura, es de envergadura. ¿A ti siempre te ha preocupado el gasto público? Sí. ¿Cuál es tu evaluación a puertas de esta elección ya de noviembre 21 de cómo está la situación de la deuda país, de lo que se ha invertido y cómo va a recibir un futuro gobierno, independiente del color que sea, las arcas fiscales a partir de marzo? Las arcas fiscales de nuestro país empezaron a deteriorar a raíz de la reforma tributaria del 2014, que eso latamente lo discutíamos acá. Ahí se aumentó el gasto público como si creciéramos al 6% y en realidad empezamos a crecer a menos del 2% porque cayó la inversión interna y externa. No tenemos inversión, no tenemos más producción, solamente gastamos más con deuda. Y hoy día se habla, bueno, justamente ahora vamos a tener un debate esta noche, a ver qué nos dicen del crecimiento, porque estamos hablando de nuevo subir los impuestos, pero ya no se recauda más. Tú puedes subir más los impuestos, pero no se recauda porque el comercio ya no está, el comercio establecido, el comercio está en la calle. Basta pasar por Puerto Mono, venir aquí a tu canal nomás, y todo el comercio está en la calle y nadie te da boleta. Así que, ¿cómo vas a aumentar la recaudación? Suben los impuestos, se va a ir todo el comercio establecido a la calle. Claro, porque ha aumentado significativamente la informalidad y eso en la oferta también de trabajo incluso. Así es. Muchas personas que están por cuenta propia hoy día. Claro, entonces ahí estamos en una trampa, nos vamos a apretar los dedos en la puerta, como digo yo. Pero otra cosa me preguntaste que me... Sí, no, el tema de las arcas fiscales, ¿cómo recibiría el gobierno futuro, independiente del color que sea, este país desde el punto de vista económico? Muy difícil porque hay que ir empezando a retirar los estímulos y hay gente que vive de los estímulos y que prefiere no trabajar. Y eso es peligroso también porque muchas empresas que requieren trabajadores, no pueden conseguir trabajadores, van a mecanizar lo que puedan. Y después vas a necesitar la fuerza laboral, pero una proporción de la economía va a estar mecanizada, automatizada. Muchos temas. Ahora, Carlos Ignacio, tú eres candidato al Senado y todo lo que estás diciendo para muchos puede ser muy impopular, o sea, estar en contra, como ha ocurrido, de los 4 retiros. Decir que hay que disminuir en un futuro gobierno los estímulos o los bonos, para ser bien precisos, para que todo el mundo lo entienda. Te he explicado por qué. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo tú compatibilizas eso con una campaña que probablemente para otros candidatos de tu propio sector es mucho más fácil ir con la ola de apoyo a todas esas iniciativas? Bueno, yo ahí prefiero perder nomás, pues. Prefiero perder que me pongan un 3 o un 2 en la universidad mis profesores. Me da vergüenza por mis profesores votar cosas que no creo y me da vergüenza ver porque esto está escrito en historia económica y está escrito en teoría económica. Esto es lo que se estudia cuando tú estudias economía. ¿Por ende no te arrepientes de haber estado en contra de los retiros de los fondos de la AFP? No me arrepiento, hice empeño para que se hicieran otras cosas desde el gobierno, no se hicieron más tarde o se hicieron mal porque decían no, esto no puede ser focalizado, tiene que ser universal. Bueno, para que se apruebe había que aprobar universal y ahí estamos en lo que estamos. Pero yo prefiero votar tranquilo con mi conocimiento, estar en paz conmigo mismo. No me gusta acomodarme a cómo viene la ola, porque las olas además son de corto plazo y llegan las cuentas, y la cuenta está llegando en forma de inflación. Acá, justamente hoy día en Chiloé aparece porque me dicen, oye, ¿cuál es el principal problema de Chiloé? Que es además los problemas de acá. ¿Es la conectividad? ¿Es la basura? ¿Es el agua? No, hoy día Chiloé, cuando uno va, te dicen, oye, la carestía, el aumento de los precios. En todas partes subieron los precios. ¿Y qué vamos a hacer con la inversión? Aquí tenemos los proyectos de inversión, una inversión que te costaba 100 millones, por ejemplo, ahora te cuesta 140 y tú tienes tu presupuesto 110 y tienes que pagar 140. ¿Se la van a adjudicar, lo van a dejar votado o no va a participar nadie? Con las concesiones lo mismo. En vez de necesitar 100 o 110, vamos a necesitar 140 y no los tenemos, porque no los necesitamos gastar. O sea, es muy complicado. O sea, la recuperación tú la ves muy lenta. Si no hay crecimiento económico, sí, que es muy lento, porque, aquí se vio también la potencia de la economía privada. El gobierno ayuda un poquito, un 20%, pero el 80% es la gente que va a comprar 1 kilo de clavo, otro kilo de clavo, otro kilo de clavo.
uno por uno. Esa es la potencia, esa es la grandeza de una economía. Y cuando tú destruyes las bases de todo eso, se te derrumba, bueno, y se te va la gente, lo que pasa en algunos países. Hoy, justamente, en Venezuela se han ido 8 millones de personas y hoy día mismo hay una marcha por la libertad en Cuba, por estas cosas que estamos hablando. ¿Y sientes que este mensaje no ha sido lo suficientemente entendido por otros parlamentarios? ¿O este análisis? A nosotros nos van a explicar, a la Cámara y al Senado, los mejores economistas de Chile, los economistas del Banco Central, los economistas de las comisiones del mercado de capitales, de las comisiones financieras, etcétera, etcétera, economistas buenos y malos. Uno ya puede saber cuáles son los buenos y malos, escucharlos. Hay distintas ideologías. Conocemos lo que se está haciendo en todo el mundo, con éxito y sin tanto éxito. Entonces nosotros no podemos alegar ignorancia, tenemos recursos para apoyar, para contratar estudios, para contratar expertos. Tenemos todo para no equivocarnos. Y tenemos la experiencia, la historia económica y la teoría económica. ¿Y sin embargo? Y sin embargo votamos tonteras. Y nos equivocamos y salimos muy bien en la foto de la elección y después de mí soy reelecto, pero da lo mismo quien venga. Yo ahí prefiero perder, como he perdido. Y plantear lo que sinceramente creo en la forma y por qué. Ahora puedo que esté equivocado, por eso explico mi fundamento. Ese es mi fundamento, pero lo bueno en este caso es que la respuesta ya llegó, la carestía ya llegó. Es bueno para mí por mi posición, pero dramático y muy triste para la gente que tiene que pagar, porque las remuneraciones no van a subir en la proporción en que suben los precios y las jubilaciones se bajaron porque bajó el monto, pero también subieron los precios y cayó el monto del fondo previsional, porque incluso los fondos más seguros también cayeron porque se obligó a que el banco liquidara también los fondos que ha comprado el Estado, porque el Estado se ha endeudado con los fondos previsionales. Las empresas se han endeudado, porque dicen que las empresas aprovechan, es un 7,5%, el que más aprovecha es el gobierno, y los que más aprovechamos somos todos los que tenemos nuestros fondos, que se invierten casi en la mitad en el extranjero, y por eso nuestro país crece al 2%, pero los fondos previsionales crecen al 8%. En un país que crece. ¿Por qué? Porque hay expertos que están colocando nuestros fondos para que rindan. Ahora, ¿qué se le dice a la gente? Entendiendo que tú eres esto que te estoy diciendo nomás. Claro, correcto, pero desde el punto de vista ya de la elección misma, ¿por qué alguien de tu sector político, de la centro derecha, debería optar por tu posición y no por tus competidores? Por ejemplo, técnicamente hablando. Bueno, por lo que yo estoy explicando, las otras personas, todos los demás de mi sector y todos los demás de la oposición tendrían que explicar por qué votaron a favor en circunstancias que se sabía que eso iba a significar aumento de precios en todo orden de cosas. Esto está estudiado, esto ha pasado varias veces, porque pandemias han habido de repente epidemias en que desaparecen las siembras, sequía, no hay carne, no hay alimento, suben los precios, o a veces bonanza, bajan todos los precios y te sobra la plata. En fin, todo esto está estudiado y por eso tenemos nosotros un banco central que va tratando de graduar la política monetaria, que se llama, pero aquí nosotros nos hemos descontrolado en materia de política fiscal y en materia de políticas públicas, que es un ahorro que nosotros contemplábamos gastar cuando estuviéramos viejos. Toda esa plata la trajimos y la gastamos ahora. Eso no se puede resistir en cierta dosis o sobredosis, porque igual que los remedios o el agua, la dosis te sana, pero la sobredosis te mata. Y en lo político ya presidencial, Carlos Ignacio, tú eres un hombre de Renovación Nacional, el candidato de ustedes, Sebastián Sichel, durante las últimas semanas ha caído en las encuestas, hasta cuando se estaba mostrando, estaba ya no de entre los dos que pasaba segunda vuelta, en algunas aparecía cuarto, en otras quinto incluso. ¿Qué crees que ocurrió con Sichel? ¿Cuál es tu posición? ¿Por quién vas a o a quién vas a apoyar en esta primera vuelta? Yo estoy apoyando a Sebastián Sichel dentro de mi coalición, dentro de mi partido. Él ganó la primaria, pero tengo gente de CAST que me apoya y se me ha producido problemas dentro del comando, digamos. Porque tú no has sido como otros parlamentarios que derechamente han ido
por el apoyo a Kast, incluso ahora ya en esta primera vuelta. No, porque yo también trabajé por dentro de Renovación Nacional porque tuviéramos otro presidente. Yo trabajo dentro de mi partido, yo milito. Militar quiere decir pertenecer a la milicia de esa organización. Ese es el origen de la palabra, militante. Nosotros nos organizamos en partidos políticos para hacer efectiva la actividad política. Ahora, por diversas razones, mi candidato ha caído en la apreciación, como tú decías, y si no pasa segunda vuelta, yo voy a apoyar firmemente a José Antonio Kast, que lo conozco poco comparado con lo que conocía Miguel Kast, su hermano mayor, que hizo el mapa de la extrema pobreza en Chile. Y gracias a eso se eliminó la pobreza. Nosotros llegamos a tener la pobreza que tenía Argentina ahora, era la pobreza que teníamos nosotros. Y Miguel Kast hizo un mapa, dijo dónde están los pobres, quiénes son, qué les falta, qué tenemos que hacer. Porque tenemos 100 para atender 300. Bueno, partamos por lo principal. ¿Por qué crees? Y fue la alimentación. Siendo un partido de centro-derecha, que en esta elección finalmente quienes están marcando las encuestas hasta hace algunos días cuando se podían mostrar son los dos extremos. Ni el candidato de la centro-derecha ni el de la centro-izquierda han logrado convencer. A Kast no lo veo tan de extrema derecha, no lo veo extrema derecha. Yo he leído con cuidado su programa, no tan completo. Pero Boric sí, porque Boric está con la comunista. El tema de los derechos humanos es un tema que ustedes habían logrado soslayar ya como partido de Renovación Nacional respecto a lo que está planteando él, respecto a retirarse incluso de las organizaciones o eliminar algunas de las que existen hoy día en el país. Hay una visión allí también con temas valóricos, del aborto, de la vida, sí, de las propias mujeres. Sí, pero claro, a ver, él plantea reemplazar... Él plantea reducir el gasto, bueno, por todo lo que estamos hablando. Aquí vienen desafíos pero hay temas valóricos que pueden ser más potentes hoy día para la ciudadanía, digamos, más que el tema económico. Claro, pero él, a ver, para hacer ese programa, en muchas cosas valóricas yo lo apoyo, ¿ah? Pero él y yo, me doy cuenta perfectamente, no va a tener los votos en el Congreso, en ningún Congreso para hacer eso. Así que eso no hay... Olvídate de toda esa parte, olvídate de todo ese capítulo. Porque eso no se va a poder hacer en el Chile de hoy, en el Congreso de hoy, incluso olfateando más o menos lo que va a resultar. Así que... Está bien, pero ese es el cálculo político en el Congreso, pero son los principios que él plantea ahí en su programa, y cuando alguien apoya a una persona porque está compartiendo esos principios. Yo lo voy a apoyar, en este momento yo estoy con Sichel. Yo lo voy a apoyar si él va a segunda, de acuerdo a las cifras que hemos recibido, que ahora ya no se reciben cifras nuevas porque están paradas las informaciones de esas. O sea, primera vuelta con Sichel, segunda vuelta, si es que pasase Kast. Sí, claro, de todas maneras. Y pienso que él no es de extrema derecha, él es católico, yo diría pechoño. Bueno, el hijo de Miguel Kast, el hijo mayor, Miguel hijo, es sacerdote. Ellos son de una familia católica del sur de Alemania, le han acusado que es nazi, y sucede que los nazis correteaban a los católicos. Y los católicos servían, digamos, como soldados, pero no como oficiales en el régimen nazi. Entonces la ignorancia acá en Chile es tremenda. Y a una persona que fue más bien víctima, a una familia, porque él es muy chiquitito, muy jovencito, que fue víctima de los nazis, lo acusan de nazi. Claro, por la interpretación actual de lo que puede ser ese término quizás en el siglo XXI. Bueno, Carlos Ignacio, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros para analizar justamente tus planteamientos cara ya a prácticamente días de esta elección que bien sabemos debemos ir para elegir consejeros regionales, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, parlamentarios, tanto diputados como senadores, que es el caso de Carlos Ignacio, que pasa de la Cámara Baja a la Alta, al menos en su planteamiento, y por cierto, presidente o presidenta de la República. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Bien, pues Carlos Ignacio Kuchel, de Renovación Nacional, candidato al Senado por la región de los Lagos, y por cierto, junto a él le decimos gracias a ustedes también por permitirnos allí conocer las diferentes posturas de quienes están planteando a los diferentes cargos que hoy día se deben elegir durante ya este siguiente domingo. Gracias, hasta cualquier instante.